del libro de Génesis, versículos 27-28. Vamos a leer estos versículos a manera de introducción. Es Génesis capítulo 11, versículos 27 y 28. Y ustedes siguen ahí en silencio la lectura de la palabra del Señor. Y dice así: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y note la ciudad que se menciona en el versículo 28, Ur de los Caldeos. Si usted tuviera la oportunidad de ir a Medio Oriente y fuera especialmente a Irak, debería tomar un avión que le deje en Bagdad. Y bajándose en Bagdad del avión, usted tendría que ir a una ciudad que se llama Nasirayak. Y en esa ciudad, usted va a encontrar personas o hay guías que le van a llevar a la casa de Abraham. Le van a llevar a las ruinas de la ciudad antigua de Ur. E incluso dicen, visite, los letreros luego dicen, visite la casa de Abraham. Y le van a llevar a las ruinas de la antigua ciudad de Ur. Le van a mostrar cosas especiales de esa antigua ciudad. Y ahí, cerca de las ruinas de la ciudad de Ur, usted va a ver una pirámide impresionante, una pirámide muy grande que se le llama el Sigurat, y que es una de las ruinas más antiguas del mundo. Se dice que Ur es la segunda ciudad más antigua del mundo, de las primeras ciudades del mundo. En 1922, el Museo de la Universidad de Pensilvania y el Museo Británico enviaron una expedición de excavadores y de arqueólogos a la ciudad de Ur para hacer trabajos de investigación de esa ciudad antigua. Los arqueólogos y los excavadores pasaron 7 años, año con año, haciendo trabajos para investigar acerca del origen de las evidencias de esta ciudad antigua, y especialmente por su relación con el relato bíblico acerca de la ciudad de Abraham. En el último año, en 1929, encontraron tumbas reales, aposentos reales, con objetos, con alfarería, con vasos de oro, copas de oro, ánforas, cántaros, objetos muy especiales allí en esas cámaras. Y también encontraron cámaras sepulcrales, es decir, lugares donde se enterraban a las personas de mayor dignidad de la ciudad. Y cosa muy curiosa, porque en esos lugares, en esas cámaras de sepulcro, que servían de sepulcro, encontraron incluso animales, esqueletos de animales, unidos a carros que tenían objetos domésticos, platos, cántaros, vasos de barro, y que todavía estaban unidos ahí porque los arqueólogos consideraron que habían enterrado a esas personas en esos lugares, pero junto con sus yuntas vivas, sus animales vivos, que se murieron en ese lugar. Y bueno, pues se dio evidencia de que era una ciudad
muy especial. Y siguieron haciendo excavaciones porque resulta que la ciudad de Ur está en una colina de aproximadamente 15 metros de altura. Y los arqueólogos siguieron haciendo excavaciones, siguieron encontrando objetos, cerámica, cosas especiales de esa ciudad antigua. Hasta que por fin llegaron a un punto en la excavación, llegaron donde los excavadores dijeron, hemos encontrado ya el fin, hemos ya encontrado ya la parte final de la ciudad, ya no hay más cosas que encontrar abajo. Pero el principal arqueólogo, que en ese tiempo se llamaba Leonardo Gulli, con W y W-O, Gulli, observó en la parte de hasta abajo del pozo que habían excavado que había lodo, había humedad. Y eso le llamó la atención a este arqueólogo y le pidió a los excavadores que todavía continuaran con la excavación. Y llegaron a 1 metro de excavación los excavadores, salió lodo. Y fueron a seguir excavando, llegaron a los 2 metros de profundidad y otra vez lodo. Y pareciera que nada más iban a encontrar puro. Y todavía siguieron excavando cerca de los 3 metros. Y resulta que al llegar a los 3 metros de profundidad, empezaron a surgir otros objetos más de cerámica, pero con una gran diferencia. Y este arqueólogo que había sido enviado del Museo Británico, empezó a observar la gran diferencia entre la cerámica que habían encontrado en la parte de arriba, en las cámaras de la ciudad de Ur, con lo que habían encontrado después de 3 metros de lodo. Y observó la gran diferencia en la cerámica, porque la cerámica de la parte de arriba era una cerámica fina, hecha en el torno del alfarero. Ustedes saben cómo es un torno de alfarero. Tiene una ruedita de madera y se le da vuelta y ahí se va colocando la masa de barro y se le va dando forma. Es el torno. Pero la cerámica de la parte de hasta abajo, la cerámica que habían encontrado después de los 3 metros de lodo, era una cerámica hecha a mano. Y entonces los arqueólogos tomaron la decisión, y principalmente este arqueólogo principal, de enviar un telegrama al Museo Británico y a la Universidad de Pensilvania diciendo que habían encontrado los vestigios, señales, huellas del diluvio. Y ese lodo no era los sedimentos del río Éufrates que estaba cerca de ellos, sino que ese lodo se estaba a una altura considerable del nivel del río Éufrates, y que no había podido ser posible que hubiese quedado el sedimento del río Éufrates en esa ciudad, porque era demasiado alto en lo que estaba la ciudad de Ur. Entonces, lo que hizo este arqueólogo es ir aproximadamente 300 metros más adelante, volver a hacer excavaciones y volvió otra vez a encontrar la capa de lodo. Y entonces él, junto con los compañeros que él tenía, que enviaron el telegrama diciendo que habían encontrado las huellas, los vestigios de un diluvio. Y de ahí surgió el hecho de que arqueológicamente se había encontrado la realidad de lo que la Biblia enseña de ese diluvio. Y hoy en la actualidad está el debate de si el diluvio fue universal o no fue universal. Y hay dos evidencias contundentes que hacen notar que el diluvio sí fue universal, aunque
la gente no llegue a aceptarlo, porque siempre habrá quienes no estén a favor de lo que enseña la Biblia. Pero hay dos grandes evidencias. La primera gran evidencia es el hecho de que las culturas antiguas hablan de un diluvio. Culturas incluso aquí en América hablan de un diluvio. Culturas en Asia, culturas en Europa hablan acerca de un diluvio. ¿De dónde surgió toda esa idea de un diluvio? Y tuvo que ser un diluvio universal. Y la segunda gran evidencia es que aún en el Everest, que es la montaña más alta del mundo, han encontrado fósiles. ¿Y cómo llegaron fósiles marinos allá? ¿Cómo llegaron esos fósiles marinos? Y montañas muy altas en el mundo han encontrado fósiles. ¿Cómo llegaron los fósiles marinos a esos lugares? Tuvieron que esos animales marinos quedarse en esas montañas y ahí se petrificaron. Y sea que el mundo acepte o no acepte el diluvio, el hecho es que la Biblia enseña acerca de esta realidad. Por favor, que vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 13. Génesis capítulo 6, versículo 13. Y dice de la siguiente manera, primero vamos a leer el 13, luego nos vamos a pasar al 17. Génesis 6, 13. Ustedes siguen en silencio y dice así. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Tomemos en cuenta estos dos versículos y la decisión, la sentencia de Dios sobre la humanidad en el tiempo de Noé. Y ahora nos vamos por favor a Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39. Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39. Mateo capítulo 24, del 37 al 39, y dice de la siguiente manera. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Y aquí encontramos, hermanos, que el mismo Señor Jesús creía en el diluvio. El Señor Jesucristo estaba aprobando el hecho de que hubo un diluvio. Y hermanos, las palabras del Señor Jesús son autoritativas por el hecho de que Él es Dios y Él sabe perfectamente de lo que aconteció en este tiempo. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué Dios tuvo que destruir la humanidad con el diluvio? ¿Qué motivó a Dios a llevar a cabo esta situación tan drástica, este juicio tan especial en el mundo, de tal manera que las aguas cubrieron completamente la tierra, todas las montañas, por muy altas que fueron en ese tiempo, fueron cubiertas por agua, y que solamente se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 personas en total. ¿Qué le llevó a Dios? ¿Qué le motivó a destruir a la humanidad? Ahí, hermanos, podemos ver que podemos encontrar varias razones muy especiales del capítulo 4 al capítulo 6 de Génesis, razones muy especiales de por qué Dios tuvo que tomar una decisión tan férrea, tan dramática, tan dura contra la humanidad. Primera situación, primera razón de por qué Dios tuvo que acabar con la humanidad. Número 1, en el capítulo 4 de Génesis, versículos 3 y 5, Génesis 4, 3 y 5 dice así: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová.
Note lo que estaba ocurriendo aquí. Dos hombres llevaron una ofrenda delante de Dios, llevaron su propia ofrenda. Abel y Caín ofrendaron a Dios, pero Caín ofreció una ofrenda que en el versículo 5 podemos ver la manera como Dios miró a esa ofrenda de Caín. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La ofrenda que Caín estaba presentando delante de Dios no era una ofrenda agradable a los ojos de Dios. Era una ofrenda de su propio esfuerzo, eran sus propias obras, era lo que él mismo podía ofrecer sin tomar en cuenta lo que Dios había establecido para poder tener comunión con él. La ofrenda era para acercarse a Dios. Era una ofrenda para buscar el favor y la bendición de Dios. Pero Caín no tomó en cuenta lo sagrado que era ofrecerle a Dios. Y el versículo 3 dice de la siguiente manera, fíjense bien, hermanos. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra. Y note las palabras finales de este versículo. Una ofrenda a Jehová. El texto como lo escribió Moisés, quiere decir una ofrenda común y corriente, una ofrenda cualquiera, una ofrenda sin darle la apreciación, el valor necesario que era para Dios. Dios había hecho algo muy especial para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva cuando pecaron. Ellos se cubrieron con vegetales, se cubrieron con hojas de higuera, dice el capítulo 3 de Génesis. Y Dios tuvo que sacrificar animales para poder vestirlos. Hubo un sacrificio de sangre. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? Porque era un sacrificio de sangre. ¿Por qué Dios vistió a Abel a Eva y a Adán con pieles? Porque era necesario cubrirlos, no solamente con las pieles, sino con la vida, con la sangre de esos animales para tener comunión con Dios. El verdadero sacrificio aceptable a los ojos de Dios tiene que ser un sacrificio de sangre. Y la razón de por qué vamos al cielo y por qué Dios nos ha salvado no es por nuestras buenas obras, no es por nuestro buen comportamiento, sino por la sangre del Cordero que fue derramado en la cruz del Calvario. Esa es la gran diferencia. Y Caín no le importó eso. Caín simplemente ofreció una ofrenda que le dio lo mismo. Que fuera de verduras, que fuera de lo que sea, no le importaba que fuera una ofrenda de sangre. Pudo haber hecho una transacción con su hermano y le pudo haber dicho, mira, te cambio mis verduras, te cambio mi cosecha por una oveja para hacer un buen sacrificio a Dios, pero no lo hizo, porque no le importó. Y lo que queremos llegar a decir con esto es el hecho que llevaba una religión sin compromiso, una religión falsa, una religión acomodada a su gusto. Ese era el problema de Caín. Llevar una forma de vida religiosa, pero sin darle el lugar a Dios, sin un compromiso, sin una entrega total hacia Dios. Como está ocurriendo hoy en estos días. Hay mucha religiosidad en las iglesias, hermanos. Y cuando decimos iglesias, son todas las iglesias, hermanos. No importa la denominación, no importa la corriente, no importa la teología. Hay mucha religiosidad. De tal manera que acomodamos a nuestro gusto nuestra creencia, nuestra fe hacia Dios. Como en el caso de Caín. Caín era un religioso, pero sin compromiso. Fue y entregó su ofrenda, sí, pensó, le tengo que ofrecer algo a Dios, bueno, pues le voy a ofrecer lo que tengo y se acabó. Y si le gusta, está bien, si no le gusta, pues ni modos. Mire, qué feo es eso.
Vengo a la iglesia y entrego mi ofrenda, y si es un billete roto, si es un billete a la mitad, pues al cabo es de Dios y sabe mi condición económica. No, no puede ser así, hermanos. Y si llego a la mitad del culto, el Señor sabe que se le pochó la llanta al metro y por eso llegué tarde. No debemos de llegar así, hermanos. Recordemos que la adoración hacia Dios es algo muy especial, de tal manera que hasta los ángeles lo hacen a la perfección y con un santo temor hacia Dios. Pero a Caín no le importó. Así es que aquí vemos la primera razón. La religiosidad en el tiempo de Noé era una religiosidad superficial, era una religiosidad falsa, era una religiosidad acomodada al gusto del creyente. Número 2, capítulo 4, versículo 19. Vemos el siguiente problema que había en el tiempo de Noé. Capítulo 4, versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Empezaron los matrimonios polígamos. Aquí se menciona a un hombre llamado Lamec. Y Lamec era un descendiente de Caín. Vemos el efecto de una religión superficial en la vida de Lamec, porque no tomó en cuenta el mandato del Señor de que debería de unirse a una sola mujer. Y aquí él tomó 2. Él no le importó, él dijo, tengo corazón para 2, tengo dinero para 2, tengo la manera de poder sostener a 2, y bueno, se acabó. Y de ahí surgieron los matrimonios polígamos. Y por eso llegamos hasta ver ejemplos muy especiales como en el caso de David, que tuvo varias esposas, o en el caso de Salomón, que se llevó el récord Guinness de esposas y de mujeres que tenía bajo su cuidado. La Biblia dice claramente que tenía 300 esposas y 700 concubinas, 1000 mujeres, porque tenía suficiente riqueza para sostener a todas. Y un gran corazón sobre todo. Y por eso a algunos también se les da la idea de que, bueno, si David tuvo varias esposas, ¿por qué yo no? Y si Salomón tuvo 1000, pues yo no puedo tener 1000, pero con 2 o 3 me conformo. Y aquí viene entonces la corrupción en el matrimonio, en el hogar. Hay quienes dicen, bueno, es que si David era un hombre conforme al corazón de Dios y tenía muchas esposas, pues, ¿qué nos impide a nosotros? Bueno, pues analice la vida familiar de David. Y vea la sentencia del profeta Natán que dijo, nunca se apartará la espada de tu casa. Toda la vida David sufrió por causa de sus hijos. Vea la forma de vida familiar de David. Sí, él amó al Señor y se entregó y vivió una vida consagrada, pero vea los resultados en su vida familiar. Y aquí comienza el problema con Lamec. No tomaron en cuenta lo que Dios les dijo. Y por eso el matrimonio, la familia se corrompió. Tercer problema, los matrimonios mixtos. Capítulo 6, versículos del 1 al 3 en Génesis. Primera razón es que había una religión superficial. Segundo, nacieron los matrimonios polígamos. 6, matrimonios mixtos. Versículos del 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios, note esa frase, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hay predicadores que usted puede ver en internet que dicen que los hijos de Dios son los ángeles y las hijas de los hombres son humanas.
En ninguna parte de la Biblia se aprueba la unión de ángeles con seres humanos. Nunca. Es más, el Señor Jesús dice que cuando lleguemos al cielo, seremos como los ángeles de Dios, que no nos daremos en casamiento, porque los ángeles no se pueden reproducir. Hay una mala exégesis en este pasaje y muchos predicadores hablan acerca de la unión de ángeles con seres humanos. Eso no puede ser posible. Lo que sí es posible es que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, que era un hombre piadoso. En el capítulo 5 vemos los descendientes de Set y de ahí aparecieron hombres justos, como en el caso de Enoc, que fue el primer hombre que fue traspuesto al cielo. Y encontramos también aquí a Matusalén, el padre de Noé, y a Noé también, que fueron hombres justos. El capítulo 5 es la familia de aquellos que amaban a Dios y buscaban a Dios con todo su corazón. Y los descendientes de Set se unieron con las hijas de los hombres. ¿Quiénes son las hijas de los hombres? Las hijas de Caín. Hubo matrimonios mixtos. ¿Y qué sucedió? Se corrompió la familia otra vez. De tal manera que Dios tuvo que dar una sentencia. El hombre no va a poder vivir ya muchos años. Recordemos, hermanos, que Matusalén vivió 969 años. A partir de esta situación, los hombres iban a vivir solamente 120 años. Ese era el promedio de vida. Algunos llegaron a vivir más. Abraham llegó a vivir 175 años, sí, pero son casos excepcionales. Pero el término normal, 120 años. Y cuando llegamos al Salmo 90, encontramos que Dios sentencia al hombre y que solamente va a llegar a los 70 y con muchos trabajos a los 80. Porque la situación de la maldad ha llegado al extremo. Y aquí los hombres no tomaron con temor sus vidas hogareñas. Y Dios por eso es que empieza a ejecutar juicios. Una cosa más todavía encontramos. Capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mal empezó a crecer, año tras año, creciendo y creciendo, llegando a un punto extremo, a tal grado que Dios, viendo la condición espiritual del hombre en el tiempo de Noé, no pudo soportarlo más. Es más, dice en la Biblia que hasta le dolió en el corazón ver la condición pecaminosa del hombre. Ve el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón al ver cómo esa creación que Dios había establecido para que tuviera comunión con él, para que fuera bendecida por Dios, se vino abajo. Le dolió en el corazón al Señor por la maldad extrema. Y una razón más, la quinta. Una razón más. Versículo 11. Versículo 11. Dice de la siguiente manera. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Se corrompió la tierra y llena de violencia. Peleándose unos con otros, familias contra familias, pueblos contra pueblos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, trayendo una situación tan violenta en la tierra que Dios tuvo que poner un alto. Y el título de la meditación, del mensaje de esta mañana es: Dios pone el alto. Dios pone el alto. Dios nos da la oportunidad de poder llevar nuestra vida hasta cierto punto. Nos da la oportunidad de poder tomar decisiones. Nos da la oportunidad de poder decidir sobre situaciones muy especiales de cómo llevar nuestra vida. Pero cuando lo hacemos sin el temor ni la presencia de Él, tarde o temprano nos sale al encuentro.
Vea usted, por ejemplo, las edades que vivieron los hombres en el capítulo 5 de Génesis. Pasaron cientos de años. Y el hombre empezó a crecer y a crecer y crecer en su corrupción, en su maldad, en su violencia, sin tomar en cuenta a Dios. Y entonces llegó el momento que Dios tuvo que poner un alto. Y es ahí donde entra el versículo 13. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin, ahí está el alto, he decidido el fin de todo ser. He decidido poner un alto a todo ser. Hace unas semanas hubo un accidente de una camioneta con un político de nuestro país en uno de los estados del norte. Ese político se accidentó y murió porque le quiso ganar al tren. Se atravesó las vías, venía el tren y pensó que le iba a ganar y el tren chocó con su camioneta de este político y falleció. Hizo pedazos el tren a la camioneta. Pero en todo cruce de las vías del tren y de una carretera, siempre está un letrero que dice alto, 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 siempre. Donde quiera usted vaya y vea las vías del tren y una carretera, está ese letrero, el alto. Pero a la gente se le hace fácil brincar el alto. Y hermanos, no se le puede ganar tan fácilmente al tren. Y el hombre piensa ganarle a Dios. El hombre piensa que le puede ganar a Dios viviendo a su manera, haciendo lo que quiera, subiendo y bajando y tomando sus propias decisiones. Y piensa, al cabo me voy a morir y se acabó. No, cuidado con eso. Porque Dios actúa. Y Dios le dijo a Noé, ha llegado el momento de poner un alto a esta situación. ¿A qué grado, hermanos? ¿A qué grado llegó? Usted imagínese a qué grado llegó la situación moral en el tiempo de Noé, que Dios tuvo que barrer con toda la humanidad, con un diluvio universal. Imagínense a qué grado, si estamos viviendo en este tiempo situaciones de moralidad tan tremendas, que no fue en el tiempo de Noé. Y Dios tuvo que poner un alto. Y dice en el versículo 17 del capítulo 6 de Génesis, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en la tierra morirá. Todo va a morir. Hombres y animales, aves, reptiles, todos van a morir. Porque Dios salió al encuentro del hombre, de ponerle un alto. Y es interesante, hermanos, que el Señor Jesús, que creía en el diluvio, que creía en esta situación, menciona una situación muy especial el Señor Jesús con respecto a lo que estaba pasando en este momento. Ya vimos que había una religión muy superficial. Ya vimos que la vida familiar y hogareña estaba hecha un caos. Ya vimos, hermanos, que la corrupción y la violencia estaba en su punto máximo. Pero el Señor Jesús menciona algo muy especial también. Allí en el capítulo 24 de Mateo, y les invito a que vayamos a este pasaje. Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39. Mateo capítulo 24, 37 al 39, dice de la siguiente manera. Note lo que dice el Señor Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Noten el versículo 37, cómo el Señor Jesús está haciendo una comparación. Como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé?
Veamos el versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban, note esto, comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Podemos preguntar, hermanos, ¿qué hay de malo comer y beber? A lo mejor ya se nos está presentando ya el deseo de que termine el servicio porque ya es hora de la comida. Y ya estamos pensando en las enchiladas, y ya estamos pensando en el guiso, y ya estamos pensando porque tenemos que irnos a comer. Y bueno, ¿qué hay de malo en eso, hermanos? ¿Y qué hay de malo en casarse? ¿Y qué hay de malo que dé a mi hija en casamiento o a mi hijo en casamiento? ¿Qué hay de malo? Creo que el Señor aquí se equivocó, ¿verdad? ¿Se equivocó o no se equivocó? No, porque lo que está diciendo aquí el Señor es algo muy especial. El comer y beber y el casarse son actividades que nos dan placer, que nos gustan, que nos causan una sensación gratificante. Cuando ustedes me dicen, hermano, lo invitamos a cenar, hermanos, yo no me pongo corajudo. Yo no digo, ay, ¿por qué se le ocurrió a este hermano hacer esto o a esta invitación? No, al contrario, es un gusto. Porque nos gusta, hermanos, nos gusta eso. Aquí un hermano que venía aquí en la iglesia decía, qué bonito es comer. Qué bonito es comer. Sí, es bonito, hermanos. Es placentero. Lo que Jesús estaba diciendo aquí, que el hombre en el tiempo de Noé había caído en un estilo de vida placentera. ¿No nos gustan las bodas, hermanos? ¿No nos gusta el mole en las bodas? ¿No nos gusta el pastel en las bodas? ¿No nos gusta que haya unas cocas bien frías en las bodas? Sí, hermano, nos encanta ver las bodas, regalos, felicitaciones, ver a los amigos, ver a los hermanos, ver una boda, ver eso que sea bonito. Hasta quisiéramos que hubiera boda domingo tras domingo. Porque nos encanta el placer. Pero estos hombres y mujeres del tiempo de Noé se fueron al extremo en el placer. ¿Y por qué se fueron en el extremo del placer? Porque vivían constantemente en fiestas, viviendo a su manera, sin tomar en cuenta a Dios. Sin tomar en cuenta a Dios. ¿Se acuerdan del hombre rico en la historia de Lucas capítulo 16 que vimos la semana pasada? ¿Qué hacía todos los días? Banquete con esplendidez. Y se vestía con lino fino, porque era lo placentero. A esta gente le gustaba lo mismo. A esta gente le encantaba así. Si todos los domingos tuviéramos comida en esta iglesia, ¿vendría gente? ¿Vendría mucha gente? Sí, hermanos. Vendría mucha gente porque nos encanta el placer. Pero si en este domingo, hermanos, fuéramos y nos diéramos cuenta que no hay comida en nuestras casas, de seguro que nos iríamos a trabajar o a vender chicles al metro para poder sacar para la comida y no venir a la casa de Dios. Porque nos encanta el placer. Y es lo mismo que le pasaba a esta gente. No les interesaban las cosas de Dios. Ahora note lo que dice en el versículo 39. Versículo 39. Dice el Señor Jesús, versículo 39 de Mateo 24. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. No entendieron. Es decir, no hicieron caso. Eso de no entender no es que no entendieran, eran gente inteligente.
Pero no hicieron caso. No valoraron que Dios estaba preparando un juicio para acabar con toda la humanidad. Ahora podrían pensar, bueno, Señor, ¿no nos avisaste? Señor, ¿no nos dijiste nada que iba a haber un diluvio? No escuchamos por el internet ni nos mandaste mensajes por WhatsApp de que iba a haber un diluvio. Entonces, ¿cómo es que nos estás condenando? Pero déjeme mostrarle un pasaje de la Biblia, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice de la siguiente manera. Notemos lo que Dios está diciendo aquí. 2 de Pedro 2, versículo 5. No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé. Y mire, note esta palabra. Pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero? Pues la persona que va pasando, tamales, tamales. Es un pregonero, ¿sí o no? O el gas. O el que de la basura con su campanita. Es alguien que va anunciando algo. Y hermanos, a las 5 de la mañana empiezan los tamales y para muchos cómo nos molesta porque no dejan dormir, ¿verdad? Pero ya está anunciando algo. Y Noé era pregonero de justicia. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba advirtiendo al mundo que iba a venir un diluvio. Ahora, por favor, regresemos otra vez a Génesis. Vamos hasta Génesis. Capítulo 6, por favor. Capítulo 6. En el capítulo 6, se me está yendo el texto. Menciona que Noé tenía 500 años. A ver, ayúdenme, hermanos. 500 años cuando el Señor le habló. Aquí está. Es 5:32, hermanos. 5:32, no es el 6. 5:32. Miremos, por favor. 5:32 dice, siendo Noé de 500 años, y ahí vienen a los hijos que engendró. 500 años. Ahí viene la situación de Noé. Ahora, por favor, vayamos al capítulo 7 y versículo 6. Ahora nos pasamos al 7:6. Era de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos años pasaron? 100. 100 años en que Noé estuvo advirtiendo. 100 años para hacer que la gente reflexionara y pudiese salvarse. Pero no le hicieron caso. ¿Por qué no le hicieron caso? Porque estaban metidos más en su placer. Mira, Noé, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que Dios va a destruir a toda la humanidad? Pues que no es Dios de amor. No es Dios que es de bondad y que nos ayuda en todas nuestras necesidades. Pues, ¿cómo nos va a destruir? Ahora, mira, Noé, estás construyendo aquí un arca. Si usted ve un mapa o busca en internet cómo era la ciudad de Ur, se va a dar cuenta que alrededor es puro desierto, puro desierto, puro desierto. Por ahí construyó Noé su arca. ¿Dónde estaba el agua para que navegara el arca? ¿Dónde estaba el agua? Es más, ni siquiera había llovido en ese tiempo, ni siquiera llovía propiamente. No llovía. La gente no conocía la lluvia, la gente no sabía lo que era una tormenta eléctrica, la gente no sabía los aguaceros, eso no lo habían visto nunca.
Miremos lo que hacía Dios, lo que hacía el Señor, hermanos, con relación a darle vida a la vegetación. Veamos la manera como Dios actuaba. Por favor, pasemos hasta Génesis capítulo 2, versículos del 5 al 6. Génesis capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice así, ya vamos a terminar, hermanos. Capítulo 2, versículos del 5 al 6. Y toda planta del campo, antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Cuando Noé le decía que iba a haber un diluvio, que iba a llover tan fuerte, que iban a caer tremendos aguaceros y que se iba a inundar todo el mundo, ¿qué cree que pensaba la gente? Está mal este señor. Este predicador está demente. Y como dice el canto de los niños, la gente mucho se burló. La gente se burlaba diciendo, eso no puede ser posible. En esos 100 años, la gente tuvo la oportunidad de venir al encuentro de Dios. Ahora, hermanos, ¿se podía buscar a Dios en ese tiempo o no? ¿Cree usted que se podía invocar al Señor? Pues mire este texto de Génesis capítulo 4, versículo 26. Génesis capítulo 4, versículo 26 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron, ¿qué clase de hombres? Los descendientes de Set comenzaron a invocar el nombre de Jehová, fueron los hombres temerosos, y ahí viene el capítulo 5 de los hombres descendientes de Set que buscaron a Dios. Por eso Enoc fue traspuesto, porque amaba a Dios con todo su corazón. Así es que los hombres tenían la oportunidad de venir a Dios, pero no lo hicieron. Fueron indiferentes, les gustó el placer, vivieron a su manera, no les importó el diluvio y solitos se echaron la soga al cuello. Qué triste situación de estos hombres. Pero no está pasando lo mismo, hermanos. Invitamos a nuestros familiares a venir a la iglesia y que nos dicen, no, mira, a lo mejor el próximo domingo te acompaño. Ahorita no, porque mira, es que pues hay un buen partido, ¿sí? Pues, la Liga Europea, ¿sí? O mira, tengo mucho trabajo, ¿no? Mira, tengo que hacer una reparación en mi casa, se me descompuso esto, mira, otro día te acompaño, ¿sí? Mira, sí me gusta tu iglesia, es más, me encantan los cantos, ¿sí? Me encanta la adoración de ustedes, pero en otro día, ahorita no, ¿sí? Y así. Y pretextos, y pretextos, y pretextos, y pretextos. Y se va perdiendo el tiempo y se va acercando cada vez más el momento final. Dice el Señor que así será la venida del Hijo del Hombre. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Génesis dice, Génesis capítulo 6, dice que cuando Noé entró al arca junto con todos los animales y su familia, él no cerró la puerta, la cerró el Señor. El Señor cerró la puerta. Se acabó el tiempo de la gracia. Se acabó el favor de Dios y viene el diluvio. Cuando venga el Señor Jesús, se va a llevar a la iglesia. El Espíritu Santo va a desaparecer del mundo. No va a haber quien le predique la sana doctrina al mundo. Va a haber una enseñanza de tipo satánica para que mucha gente vaya a la perdición, porque va a ser el tiempo del diablo. Y habrá quienes estuvieron leyendo la Biblia en este tiempo y cuando llegue el tiempo del anticristo se van a acordar demasiado tarde, porque la puerta también quedará cerrada. El tiempo de la gracia quedará cerrado. Y entonces ya no va a haber más oportunidad.
Mire qué terrible va a ser eso. Han pasado 2000 años desde que el Señor se fue hasta este momento. Y los verdaderos creyentes han estado anunciando que debemos de prepararnos para ese momento. ¿Y qué sucede, hermanos? A la gente no le interesa, no le interesa. Es más, ni siquiera a nuestros familiares. Y hay muchos que son religiosos, porque han venido a la iglesia, sí. Hasta se han bautizado, pero se han alejado. Pero va a llegar el momento final, porque el Señor va a poner un alto. Dios quiera que el Señor no nos sorprenda. Quiera Dios que el Señor nos alcance con su gracia y podamos vivir en una comunión correcta con Él antes de que Él venga. Cuando Él venga, hermanos, se acabó. Se acabó. Y déjenme terminar con esto, hermanos. En el amor del Señor. El mayor problema de la gente de antes era el placer. El placer. El placer en diferentes áreas. Y ese placer, hermanos, les evitó venir al encuentro del Señor. Y puede ser lo mismo en nosotros. Puede ser lo mismo. Busquemos más, hermanos. Busquemos más las actividades de nuestro mundo, las actividades que tengamos en casa, las actividades sociales. Y no hagamos caso a Dios. Quedémonos de casa, hermanos. Cuando sea el culto y haya fútbol, prendamos la tele, o cuando los amigos digan, vamos a la cancha o vamos a tal lugar a jugar, vayamos con ellos. Cuando haya un hermano David que nos invite a la oración, ni le hagamos caso. Ni lo tomemos en cuenta. Digamos que está loco. Y si él quiere venir a la oración, que venga solo. Y no escuchen al pastor, ¿sí? Porque el pastor también está bien loco y ya está viejito. Y este libro, hermanos, guardémoslo en nuestra biblioteca. No hagamos caso. Vivamos a nuestra manera. Al cabo, como dice la gente, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Nos vamos a la tumba y se acabó. No hagamos eso, hermanos. Hagamos como los de Noé. Vivamos en el placer. Y dejemos las cosas que sigan como están. Porque esa puede ser nuestra decisión. Sí, hermanos, ¿estaremos dispuestos a hacerlo así? ¿O estaremos dispuestos a hacerlo como Noé? Que Dios nos ayude. Que Dios ayude. Porque ahorita sí, hermanos, aquí en la iglesia, aquí en el templo, nos hacemos los súper espirituales. Pues nos ponemos con unos rostros de santos que ya quisieran estar ese rostro en las paredes del Vaticano, hermanos. Y los rostros de las hermanas así de unas vírgenes tan consagradas que no, se comparan a María Magdalena ahí también en el Vaticano. Pero va a llegar el momento que el Señor va a poner un alto. Y cuando llegue el alto, no le echemos la culpa al hermano David que nos invitaba a la oración. No le echemos la culpa a quienes nos invitaban a buscar a Dios con todo el corazón. No le echemos la culpa a ellos. Porque cada uno es responsable de su propia vida. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. ¿Sí? Y si usted quiere seguir viviendo su vida, es la decisión de usted. ¿Sí? No venga esta tarde a la iglesia, quédese allá viendo la tele y haga su trabajo y ayude a sus hijos a hacer la tarea, porque
Chamacos flojos no lo hicieron, pero hay que ayudarles a hacer la tarea, ¿sí? Pero que Dios nos ayude. Oremos, Padre, que tu palabra sea viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y ayúdanos, Padre, a ser sensibles a ti. Ayúdanos